Hola, mi nombre es María Mercedes Vázquez Salgado y soy estudiante de la UNIPEM. Estoy cursando la maestría de psicopedagogía y bueno, este módulo nos lo imparte la maestra Rosa Marta Esquivel Ibarra, la cual nos está brindando el tema de corrientes pedagógicas. Y bueno, la actividad consistía en poder analizar algún artículo o video sobre las corrientes pedagógicas. En esta ocasión yo escogí un artículo que se llama Corrientes Pedagógicas Contemporáneas, de autor Héctor Cerezo. Entonces, este autor nos habla sobre la reorientación de la educación y cómo los maestros caemos en un mal concepto sobre la enseñanza-aprendizaje, ya que se centran en la función de transmitir conocimientos en vez de poder fomentar la comprensión de nuestros estudiantes, ¿no? Y me llamó mucho la atención una frase que decía que el aprendizaje es la condición necesaria, eh, pero tal vez no suficiente de todo proceso educativo. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo comprendí de esta manera. Bueno, cuando un niño aprende a leer, pues requiere saber el alfabeto, pero a veces pues, no es lo suficiente por sí solo poder aprender a leer, sino que se requiere también práctica, comprensión y habilidades también de pensamiento crítico, que pueda hacer que el niño aprenda a leer. No solamente es el conocer el alfabeto, porque en ocasiones esta parte requiere de más. Entonces, es por ello que aborda la importancia de estudiar las corrientes pedagógicas contemporáneas, ya que existe una gran variedad de recursos, materiales y publicaciones que existen ahora en el campo de la educación. Y entonces nos menciona que con el fin pues, de analizar y reflexionar, nos menciona que como docentes tenemos una autonomía de ser coherentes ante nuestra función, el cómo vamos a llevar a práctica, bueno, el cómo vamos a rediseñar nuestra práctica y cómo estas corrientes nos va a dar ver cómo estas corrientes nos pueden ayudar en nuestras prácticas, lo que hacemos dentro de nuestras aulas, esta parte de los procesos de enseñanza, aprendizaje y educación, y que no sea algo que no tenga un enfoque, no hacer actividades por hacer actividades. Como dice, sí, hay mucho material en el campo de la educación, hay mucho publicaciones, pero eso cómo lo vamos a manejar, en qué corriente contemporánea va a ser más funcional para nosotros, y para eso es necesario conocer las corrientes contemporáneas. Bueno, antes de hablar sobre las corrientes pedagógicas, me gustaría mencionarles algo que me llamó mucho la atención en este artículo, ya que nos dice, o sea, actualmente existen pues mucha información, ¿no? Pero las escuelas también caen en, en una educación tradicional y a veces hasta burocrática. ¿Por qué? Porque nos menciona que ante las demandas sociales, lo que hacen las escuelas es aceptar muchos alumnos porque eso hace que se crean más aulas, pero entonces no estás pensando en el alumno, eh, no estás pensando sobre su formación, sobre lo que realmente necesita, porque en ocasiones, pues la demanda de los alumnos también influye en esta parte de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque es un aspecto que día a día en las escuelas es una problemática la cantidad de los alumnos, porque como docentes hacen mención de que mm, a la cantidad de los alumnos en ocasiones es una problemática porque todos los alumnos son diferentes y por ende pues requieren también en ocasiones diferentes apoyos o apoyo y a veces no se puede apoyar de la misma manera a todos. Entonces, bueno, en este artículo nos mencionan las corrientes pedagógicas contemporáneas y nos hacen mención del paradigma de la nueva escuela, también conocida como escuela activa, el cual estaba en contra de la escuela tradicional, eh, ya que buscaban que los niños tuvieran diferente tipo de educación. Y dentro de esta nueva escuela, Freire es uno de los pedagogos que impulsa mucho este paradigma, ya que él busca individuos, donde él busca formar individuos para la paz, la comprensión y la solidaridad. Entonces, para él no hay un aprendizaje afectivo que no parta de alguna necesidad o interés. Entonces, nos quiere decir que para él las necesidades y los intereses del alumno son importantes para poder enseñarles, pero también para él era importante esta relación afectiva, lo cual pues iba a tener como resultado. Entonces nos hace mucha referencia que es muy importante tener un vínculo afectivo con nuestros alumnos, ya que eso también da pie a que los niños se sientan motivados por aprender. Y realmente es cierto, porque los niños pasan por diferentes situaciones y a veces se encuentran desmotivados, sobre todo aquellos niños que tienen problemas de aprendizaje, tienen hasta cierto punto de inseguridad. Entonces, como maestros, al momento de fomentar esa seguridad, realmente es sorprendente el cómo se van interesando más sobre lo que pueden hacer. Y bueno, hablar de esto también es hablar sobre los representantes más destacados de esta nueva corriente pedagógica, en los cuales se encuentran Montessori, Freire, Cousinet, Freinet, Piaget, Rosao. Son algunos representantes sobre esta corriente pedagógica. Bueno, siguiendo con el artículo, luego nos menciona sobre el paradigma de la pedagogía liberadora, en donde mencionan a Freire, el cual pues, también en su propuesta pedagógica nos decía que se basa en que el proceso educativo está centrado en el contexto de los alumnos. O sea, nos dice que un alumno aprende a través de sus entornos, que es igual a lo que nos está manejando ahorita la nueva escuela mexicana, que los niños deben aprender a través de sus contextos. Por eso nos marcan que se debe de manejar ya la parte de los contextos de la comunidad, escolar, áulica. Pero también, pues, todo eso influye realmente
en el aprendizaje de los alumnos. Y bueno, la pedagogía liberadora pues menciona esa parte. Posteriormente nos habla el artículo sobre el paradigma del enfoque cognitivo. En los últimos 30 años nos menciona que pues, este enfoque ha contribuido a, a tener más conocimientos sobre las personas, sobre los humanos, sobre cómo cómo los avances abarcaron estudios del cómo el ser humano piensa, ¿no? Sobre esta parte neuronal. Entonces es muy interesante saber sobre este enfoque cognitivo porque, porque nos dice pues que al igual que nosotros, el siguiente enfoque o paradigma es el enfoque cognitivo. Y bueno, aquí nos habla que en los últimos 30 años las tendencias cognitivas pues han contribuido mucho en la educación. ¿Por qué? Porque como docentes nos basamos mucho pues en el desarrollo de las investigaciones que tuvieron estas corrientes pedagógicas. Por ejemplo, Jean Piaget es uno de los pioneros ante este enfoque cognitivo y es en el que normalmente como docentes nos basamos para conocer como el desarrollo de los niños. Entonces este enfoque pues es muy importante y se me hace muy funcional, también porque nos habla sobre el funcionamiento cerebral, el cómo funciona nuestro cerebro y cómo esto tiene que ver con la educación. Entonces, el conocer el por qué a lo mejor un niño no aprende, el conocer las áreas del cerebro y esto cómo va enfocado a que si existe un daño en alguna del cerebro influye en alguna alteración, pues entonces nos da a pensar de que entonces requiere este alumno diferente tipo de recursos. Entonces, por eso me hace muy funcional y muy interesante este enfoque cognitivo y que aparte pues es la base también para conocer pues el desarrollo de los niños. El siguiente paradigma nos habla sobre el enfoque constructivista. En este enfoque pues nos dice que es importante conocer a nuestros alumnos y ver qué conocen ellos, o sea, los saberes previos es una parte importante, lo que ellos han experimentado para poder construir nuevos conocimientos, porque no se puede pues cortar, nomás ir como docentes, retomar como esta parte de la escuela tradicional, ¿no? Nomás impartir un conocimiento ya, sino que tenemos que retomar esta parte de sus saberes previos y con la finalidad de, pues, tenga más significado para ellos, ¿no? Y exista realmente un conocimiento. Entonces, todo esto, este enfoque constructivista pues, nos menciona que es importante también que los niños aprendan a través de sus contextos. Y en este corriente constructivista pues nos habla sobre que los alumnos deben de ser agentes activos, no pasivos, ya que estos ya se encargan también de su aprendizaje, de su propio aprendizaje, de irlo construyendo él mismo. Entonces esto es muy interesante, como lo dije en un inicio, se me hizo muy interesante porque sí, nos permite realmente conocer y poder cambiar nuestra práctica como docente, o ver por qué corriente nos inclinamos más y conocernos también nosotros como docentes. Entonces, es importante tomar en cuenta que este tipo de corrientes contemporáneas pues son investigaciones que se han hecho durante muchos años y que actualmente existen otro tipo de corrientes y, y que viene fundamentado desde tiempos atrás, pero también pues las épocas son diferentes y los contextos y vemos cómo los contextos influyen en cada uno de nuestros alumnos. Entonces, como docentes, pues tenemos que cambiar también un poco nuestra forma de pensar para poder brindar así una enseñanza más, podría decirlo, más humanista ante las situaciones, ya que nuestros alumnos pasan por diferentes situaciones y por lo menos a mí me gusta más esa corriente. Y bueno, sería todo de mi parte, muchas gracias.